Ya estamos de regreso en Foro TV. Las historias ocultas debajo de los escombros, el morbo de los medios de comunicación, la inevitable comparación con el terremoto de 1985. El libro Tiembla ha recopilado la mirada y las reflexiones de 35 autores sobre los sismos que azotaron México en septiembre pasado para reconstruir un relato colectivo. Esta obra fue coordinada por el escritor y editor Diego Fonseca, quien dijo que este es un libro político y su objetivo es aportar algunos apuntes sobre el sismo para articular la voz de la sociedad civil y pasar a la acción política. Para abundar en esta obra se encuentra con nosotros las periodistas Laura García Arroyo y también Alma Delia Murillo, quienes aportaron sus experiencias en esta publicación. Buenas noches, Laura, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí con Alma, ustedes. ¿cómo Hola, están? Buenas noches, aquí Pues, estamos. Tiembla se presentó apenas hace una semana, ¿no? Aquí en la zona de Chapultepec, y además tiene un fondo, ¿no? El libro de Tiembla, no es, bueno, que de por sí no es poca cosa recopilar las vivencias, los relatos de 35 autores, periodistas, escritores, finalmente personas que vivieron el sismo como lo vivimos miles y miles y miles de personas y que, bueno, pues ahora tiene un carácter más que catártico, que para mí ese fue el principio, ¿no? Claro. Pues sí, la verdad es que muy, muy orgullosos y muy emocionados de pues ya presentar este hijo. Este hijo colectivo. Este hijo colectivo, sí. Que es un poco lo que se pretende, ¿no? Son 35 miradas, visiones, situaciones de un episodio que vivimos todos, de alguna manera, los que estábamos aquí, los que lo vivieron a distancia, los que han tenido consecuencias después, los que tuvieron que contar sobre él. Y un poco la idea es, o por lo menos yo lo siento así, que cada quien al leerlo se siente identificado con 1, 2, 35 momentos. ¿No? O con todos los momentos, porque lo que hace este libro es demostrar que un hecho que es común y que nos marca a todos, finalmente es una referencia de vida, ¿no? Un sismo o unos sismos como los que pasaron el 7 y el 19 de septiembre, pero cada quien tiene un punto de vista particular y cada quien tiene una vivencia que no tiene que ver con la de los demás. ¿Cómo llegaron a este libro? ¿Cómo se encontraron con este proyecto? Bueno, pues en principio fue, y estamos muy agradecidos, la iniciativa tanto de Diego Fonseca como de Almadía, que pues es una editorial creo que a la que todos queremos mucho, ¿no? Que hace siempre estos esfuerzos. Y la otra es que nos ocurrió, ¿no? Nosotros no llegamos, el sismo nos ocurrió a todos. Lo que yo siempre digo, me pongo un poco espesa, pero es que sobrevivimos. Los que estamos hoy aquí en esta mesa pudiendo contar, sobrevivimos. Y nada, cada uno en diferentes situaciones. Hubo quien perdió su casa, como es el caso de Laura. Quienes tienen hijos lo vivieron de manera distinta. Quienes vivimos solos también lo vivimos de manera distinta. Entonces, creo que todas las miradas al final son un proceso, pues sí, de elaborar un duelo, pero también como de reconstruirnos, ¿no? Entonces es un libro muy emotivo, muy luminoso, y pues que sí, que te hace temblar, ¿no? Finalmente, que te hace temblar, porque además es un recuerdo que está vivo, ¿no? Es un recuerdo muy reciente. Es una memoria. A mí lo que siempre digo es que también le sirve a la gente que no vivió el temblor para saber qué nos pasa, porque todos estamos todavía con el temblor muy presente y la gente a lo mejor de fuera pues no entiende muy bien en qué consisten esos miedos, esas inseguridades, esos procesos en los que estamos todavía y que seguiremos mucho tiempo y a lo mejor leyendo este libro pues también hay un acercamiento. Porque periodísticamente pues somos dados a irnos con las cifras, ¿no? Hay tantos daños, la magnitud del sismo en cuanto a los afectados es tal, tantas personas murieron, pero eso no te dice en el fondo qué se siente, cuáles son los estragos que te deja, los miedos que te puede dejar. ¿O de qué clase de duelo se enfrenta cada quien? Porque cada quien enfrenta un momento diferente. Ahora, en ese sentido a mí me llamaron la atención los dos textos, el de Alma y el de Laura, porque muestran como que dos caras que sin ser opuestas sí son muy diferentes. Laura, el de encontrarse con una sociedad a la que es indiferente y de la que somos parte, ¿no? Nosotros vivimos en una sociedad que es hostil, una sociedad muy competitiva, donde no conocemos el nombre ni a qué se dedican los vecinos, siempre los vemos así como a la defensiva. Y de repente un hecho como este termina por unirte, la tragedia te une, o la emergencia por lo menos, termina por unirte y terminas por ver al niño que vende dulces en la calle,
a la vecina que no soportas, o dices al millennial que siempre termina las frases de una manera, ¿no? Sí, yo creo que pues es un ejercicio también de honestidad, ¿no? Esta es una ciudad inmensa, somos muchas ciudades, muchas colonias, muchos Méxicos, muchas delegaciones. Yo vivo hoy en la colonia Condesa, ¿no? Que fue una de las zonas, digamos, que donde más se sacude con el sismo, y en efecto, pues en este estilo de vida posmoderno, ultramoderno, donde cada quien está en su casa con su wifi, haciendo su vida. Y sí, ¿no? Lo digo allí, apenas nos decíamos buenas tardes en el elevador, que es ese compromiso, ¿no? El santuario de la indiferencia, y luego y llena, yo lo admito, de prejuicios hacia mis vecinos y sé que ellos hacia mí, ¿no? Y luego viene el sismo y nos rompe los prejuicios y nos arroja a unos a los otros, a decir cómo le hacemos todos juntos. Y fue un proceso bien profundo y duro y catártico, y al final entre todos estos vecinos que antes ni nos mirábamos, pudimos hacer cosas importantes, ¿no? Centro de acopio, pero más allá de eso, mirarte desde otro lugar con ellos, ¿no? Esto... Es una historia de encuentro. Así es, ¿no? De encuentro con quienes viven alrededor. Y la obra es una historia de duelo, y una historia de pérdida y de desapego, porque pues, tú perdiste tu casa. Y de repente alguien llega y te dice, tienes 20 minutos para elegir lo que es importante y para sacar lo que puedas sacar y lo que quieras sacar. Y entonces... Empieza un momento difícil. Para mí fue más difícil ese día que el del temblor, por ejemplo. Pues sí, las consecuencias del temblor fue que hoy en día, solo en esta ciudad, en la Ciudad de México, porque aquí hablamos mucho de Oaxaca, claro, y digamos que todo lo recaudado va a ir hacia este proyecto Reconstruir Oaxaca, donde las comunidades quedaron totalmente devastadas todo. Acá, como sea, pues tenemos una estructura y tenemos un tejido que nos permite seguir trabajando, reunirnos con amigos que nos dan alojamiento, pero pues hay 3.871 edificios que o se cayeron o han sido demolidos o están en demolición. Están inservibles. Es decir, son más de 150.000 personas que nos quedamos sin un lugar donde vivir de un día para otro. Entonces también hay que contar lo que ha sido este periplo de encontrar dónde vivir después, ¿no? Cómo han subido los precios de las rentas, cómo no están revisados los edificios, cómo la gente miente para poder rentar esos lugares y cómo realmente ha habido una guerra, ¿no? Por encontrar un lugar. Entonces, bueno, pues este proceso que ha sido pues, duro, como todos los que vivimos este temblor, pues tiene este punto de partida, que es, tienes 20 minutos, o sea, este edificio ya no va a existir después, tienes 20 minutos para agarrar, pero no te vamos a dejar agarrar cualquier cosa, no te vamos a dejar a entrar y ponerte a hacer tu mudanza. Tienes una serie de condicionantes, ¿no? Y además, la condicionante número uno es que entras a un espacio que te duele, donde has vivido, porque yo estaba ahí, que es el tuyo, y que ves destrozado. En donde tienes tu vida y tienes que elegir los pedacitos de vida con los que te Es un ejercicio bien interesante. ¿No? Un poco yo creo que todas las historias terminan un poco con ese espacio a la reflexión de quiénes son tus vecinos. Daniela Rea, que dice un poco esta cuestión de la maternidad, de, ok, yo no voy a estar siempre para mis hijos, pero yo ya sé que hay una sociedad que va a estar para ellos. Y a mí eso me parece que también es muy esperanzador. En mi caso era hacer un recuento de si tú tuvieras 20 minutos esta noche cuando te vayas a la cama, haz ese ejercicio, piensa y mira a tu alrededor, si tuvieras 20 minutos, ¿qué te llevarías? Porque no te va a dar tiempo a todo, es más, te va a dar tiempo a muy poco. Y un poco lo que hace es esa reflexión sobre qué es tu vida, cómo vives, por qué acumulamos, por qué los objetos cobran tanto sentido cuando lo importante es la gente que te rodea, las relaciones humanas que hemos hecho, y que creo que en este temblor se vio mucho. Lo que nos salvó fue la mano de alguien desconocido que te sacó, la caricia de alguien que te dijo no te preocupes, la ayuda que te ofreció alguien que no habías visto en tu vida, tus amigos que se vuelcan contigo y que te dan ropa y que te dan de comer y que te dicen no te preocupes y tú estás como bloqueado, pero creo que esa es también la parte positiva que saca temblor. Hay muchos textos de denuncia de por qué nos está pasando esto, claro, por qué repetimos porque esta además situación. Todos estos fenómenos surgen a raíz del terremoto y surgen fenómenos como el tan personales como el decir, bueno, es que el temblor te obliga a ver cosas que antes no veías, ¿no? Es una zarandeada interesante. Es una zarandeada interesante. Sí. El terremoto no nada más es físico. Abre la grieta, claro, por la que se cuela la luz, pero también la oscuridad. Yo creo que sí nos puso delante de lo mejor de México y lo peor de México, ¿no? Ante la enorme responsabilidad de ahora, ¿qué hacemos todos
con esto, ¿no? Por eso, pues nosotros creemos que este libro es una salida. Y además llega en un muy buen momento porque estamos a 6 meses, apenas se acaban de cumplir los 6 meses de que se dio el sismo del 19 de septiembre. Y ya es un momento en donde ha pasado, digamos que la emergencia, ¿no? Incluso la emergencia emocional, lo comentamos antes del corte. Ya antes de entrar al aire. Ya respiramos. Ya respiramos, pero a la vez que respiras te empiezan a caer en la mente cosas, los 20, ¿no? Y un poco el saber que esto va a volver a pasar, que es lo que todo el mundo sabe, y el decir, ok, ¿qué aprendimos del 85 para acá? ¿Qué vamos a hacer con todo esto que pasó para que no vuelva a ocurrir? Es decir, estamos en un sitio que tiembla, ¿cómo podemos prepararnos como autoridades, como sociedad? No esperar que los demás resuelvan, sino también saber que cada uno tiene una responsabilidad y puede aportar un granito de arena y que estemos preparados, sí con alarmas, sí con brigadas, sí con estructuras, porque también lo que se ha visto es que había un caos. Totalmente. Y ha habido momentos que tú decías, ok, autoridades, ya han pasado 6 meses, seguimos estando muy perdidos, ¿por qué? Entonces, uno sí tiene que exigir que haya un protocolo mucho más definido porque estamos en el 2018 y porque ya sabemos lo que nos está pasando. Que hay una preparación permanente, porque después de 1985, esta cultura, entre comillas, que se supone que teníamos, pues no, era realmente cumplir con unos requisitos que se habían impuestos y ya cumplir también con una tradición que decías, el 19 de septiembre vamos a hacer un simulacro que al final no te sirve de nada, porque además pasan las generaciones y quienes no vivieron en 85 el sismo aquí en la Ciudad de México, pues no tienen esa referencia clara. Yo creo que eso también es bien importante. Los mexicanos somos como un ejército entrenado en la sobrevivencia. Eso es verdad, ¿no? Y lo vimos y lo demostramos y salimos de manera genuina, natural, aguerrida. Pero a eso le tenemos que sumar la sistematización de ciertas cosas, poner orden, poner regulación. Creo que con las dos juntas, ¿no? Esto puede realmente ser todavía más, podemos ser todavía mucho más capaces en colectivo. El texto de Daniela Rea que cita Laura, al final ella dice que si un día le pasa, sabe que alguien levantará el edificio por ella, ¿no? Y es verdad, sí lo vamos a hacer. Ahora, ¿cómo lo hacemos mejor cada vez? ¿Cómo estar mejor? Se habla mucho del vocabulario. Un poco Diego Fonseca lo que dice es que este libro rompe el silencio en el que nos dejó un temblor que nos dejó sin palabras y que realmente fue así. Y había palabras de dolor, pero también hay que sustituirla por palabras de aliento. Y el texto, bueno, el libro termina con la palabra de resiliencia, que es un poco esta capacidad del ser humano para adaptarse a las adversidades. Y que aquí no nos queda más remedio que aprenderla y hacerla nuestra. Entonces, siento que también habla un poco de eso, de cómo expresar lo que nos está pasando, de los problemas que no dejan de haber porque haya habido un temblor y que estamos en un país donde hay todavía mucho que construir y que denunciar en ese sentido. Y que limpiar y lo en que todos los esperamos sentidos. Es que haya como muchas voces y que haya muchas lecturas y que cada quien pueda aportar su propia versión a esto y ojalá con esta venta de este libro de Almadía, Tiembla, y en este proyecto de Tejamos Oaxaca, pues podamos aportar ese granito de arena, porque todavía faltan muchos granitos de arena, no dejemos de hacerlo. No, tenemos que hacerlo, porque estamos apenas comenzando a trabajar en la recuperación aquí en la Ciudad de México, en Oaxaca, en Morelos, en todos los puntos en donde se dio la devastación a causa del temblor. Pues hay que comprar el libro. Hay que reconstruirnos. Hay que reconstruirnos a nosotros mismos y para eso sirve retomar las experiencias de todos ustedes, ¿no? En este esfuerzo de resiliencia y bueno, pues hay que construir hacia adelante como individuos y como sociedad. Gracias, Laura, por estar con nosotros. Gracias a ustedes que estar aquí. Muchas gracias. Gracias por invitarnos. Vamos a hacer una pausa. Regresando tendremos recomendaciones de libros para leer este periodo vacacional. Quédese aquí en Foro TV, que continúa La Hora de Opinar.